Recording in progress. De Dios y de la patria, iniciamos esta sesión de comisión dando la más cordial bienvenida a todos los integrantes permanentes, a nuestros senadores que también están presentes y, por cierto, a los invitados. Corresponde esta sesión tratar y seguir tratando este proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación del cobre y el litio, de acuerdo a lo que establece el boletín 12093-08. Y de inmediato entonces quisiera darle la palabra al secretario de nuestra comisión, don Julio Cámara, a fin de que nos dé cuenta si tenemos de lo que se ha sido recepcionado. Han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Del señor Rodrigo Vergara, quien presenta sus excusas para la sesión de hoy, la cual se encuentra invitado por encontrarse fuera del país y manifiesta su interés por participar en una próxima ocasión. Asimismo, también de la Unidad de Vinculación Ciudadana, mediante la cual remiten un informe del proyecto Congreso Virtual relativo al proyecto de ley que establece una compensación denominada royalty. Ese documento ha sido enviado a vuestras señorías por correo, lo tienen también en sus tablets, un documento que se ha hecho con la participación ciudadana y establece diversas materias que sus señorías pueden ser de interés, les recomiendo que lo vean. Sí, y también la tienen en el tablet. Muy bien. Y un oficio del Ministerio de Energía con el que permite informes sobre obligaciones establecidas en partidas presupuestarias que indica. Asimismo, hay una solicitud de audiencia del presidente de la Cámara Minera, señor Miguel Chauskevich, por el proyecto de royalty, y de la presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señora Ana Carolina Lamas, para tratar la mesa de acuerdo marco Codelco. Muy bien, ofrezco la palabra respecto de la cuenta. ¿Cuándo se va a votar este proyecto, presidenta? Tenemos estimado, de acuerdo a las fechas, que en esta ocasión nos íbamos a remitir a escuchar los últimos invitados, por tanto habría que definir respecto a las dos últimas solicitudes si vamos a dar espacio efectivamente o si damos por cerrado o sesionamos el día lunes para esos efectos. Lo que pudiéramos convenir es que tendríamos ya que votar, dado que la próxima semana no tenemos posibilidad de sesionar a propósito del presupuesto, tendría que ser ya la última semana de noviembre, considerándose el día miércoles de esa semana, la sesión ordinaria, el inicio de la votación. 13 de noviembre. Ahora, esto obviamente está sujeto también a lo que podamos convenir o decidir en esta comisión. Solo un antecedente a propósito de la cuenta, quiero preguntarle al secretario respecto al proyecto del cierre de ventana. Es que ya fue despachado en la Cámara de Diputados, no sé si ingresó, que se ha solicitado también poder verlo y eso es algo que también tenemos que definir. Me parecería muy importante, dado que es un proyecto solo de un artículo, que pudiéramos a lo mejor revisarlo, si les parece, si no la semana última de noviembre, la primera de diciembre. De tal manera, la primera de diciembre es regional, la segunda es regional. Es la del 5 de diciembre. Por eso, lunes. Por eso, porque la última de noviembre es la del presupuesto. No. A ver, ¿les parece si convenimos entonces que primera sesión, luego, o sea, la primera sesión de noviembre, pudiéramos, obviamente, al comienzo, también tratar ese proyecto a la par con esto? ¿Les parece? Muy bien, acordado. Me ha solicitado la palabra el senador Durana, le concedo inmediatamente y le aprovecho a saludar. Senador Durana, senador Esteban Velázquez, senador Julio Castro, que son integrantes permanentes de la Comisión de Minería y Energía, lo mismo el senador Castro que se ha sumado, y por supuesto los invitados. Aquí está el representante del Consejo Minero, ¿cierto? Don Joaquín Villarino, y también nuestra autoridad, el ministro Marcel, que ya se sumará, están sus asesores, y está nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, don Jorge Nicolás Cataldo. Así que bienvenido, subsecretario, un honor tenerlo porque hace rato estamos requiriendo la subsecretaría y súper importante poderle escuchar, sobre todo en el destino que se supone van orientados estos proyectos a propósito del royalty minero. Dicho esto, senador Durana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Este proyecto ha sido largamente discutido en torno a las exposiciones que se han presentado, pero a partir de la presentación del ministro Marcel, finalmente ya estamos en la línea recta en función de las decisiones que debemos tomar como comisión. Hoy vamos a escuchar a representantes que un poco van a establecer el punto
de la posición, ya sea del Consejo Minero, de la Sociedad Nacional de Minería y de los expertos, de la última presentación realizada por el ministro Marcel. Y por lo tanto quisiera solicitar respetuosamente, Presidenta, la posibilidad de que, terminado el proceso de exposiciones, nosotros pudiésemos tener en la sesión siguiente, antes de votar, un periodo de reflexión entre lo que ha sido la propuesta final del ministro Marcel con lo que nos va a presentar hoy día los que son representantes de la industria, siempre con el objetivo de poder tratar de lograr un acuerdo y no finalmente tener una votación que nos lleve a una decisión dividida y que se vaya con una votación dividida a la Comisión de Hacienda. Creo que sería importante buscar los puntos que ha planteado el ministro Marcel, los puntos que va a presentar hoy día a los representantes de la industria y los expertos para finalmente alcanzar el mejor acuerdo que ojalá sea posible poder lograr. Y lo segundo es advertir que los días lunes habemos algunos senadores que participamos en las comisiones unidas de riego, en que está agricultura, medio ambiente y recursos hídricos, y estamos en proceso de votación en jornadas de 3 a casi 7 de la tarde. Por lo tanto, yo le pediría evaluar esta decisión de sesionar los días lunes, porque antes tenemos algunos medio ambiente, entonces ahí como para poder tomar también un buen acuerdo en esa materia. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Saludamos también al senador Proens, que se suma. No sé si les parece, pero creo que sería importante contemplar una reunión, digamos, de los integrantes de la comisión a propósito de generar alguna propuesta respecto a esta reflexión que usted menciona, porque imagino que eso está supeditado a los tiempos, ¿verdad? Entonces yo quisiera a lo mejor pedirle al término de esta sesión que pudiéramos convenir en una reunión solo de los integrantes de la comisión para visualizar, digamos, esa propuesta y ver la posibilidad también de generar un espacio de tiempo que nos permita obviamente tener todos los antecedentes tanto de lo que vamos a recoger hoy día a propósito de la importante visita del subsecretario de Desarrollo Regional, porque es un elemento que está muy, que ha sido materia también de observaciones, de propuestas y de, por supuesto, preocupación por parte de los integrantes de la comisión. Por tanto, para nosotros es sumamente importante lo que él nos vaya a comentar. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, recoger luego la propuesta última del Ejecutivo, cuáles son las, obviamente, observaciones que tienen los, en este caso, personalmente y por supuesto institucionalmente interesados en lo que significa este royalty. Así que creo que es atendible la solicitud, pero que es algo que tenemos que nosotros cierto resolver, y yo propongo que luego de terminar esta sesión nos podamos reunir para esos efectos, porque también hay un elemento de plazo y tiempo que también tenemos que concurrir y no podemos dilatar. Y en eso creo que es importante coordinarnos entre nosotros y ver los tiempos. Y respecto al día lunes, yo atiendo aquello. Pero como estamos hablando ya de las semanas de diciembre, esperemos que si se genera un espacio de tiempo podemos avanzar también. El tiempo ha pasado muy rápido y una ventanita tal vez de 1 hora o solicitar a la sala tener una sesión solo para escuchar a la par con las sesiones ordinarias pudiera darse el plazo. Pero también les pido lo revisemos y lo hagamos en una sesión particular o más bien privada de la comisión luego de terminada esta sesión. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, puntos varios. Senador Esteban Velázquez. Quisiera solicitar, si tiene bien, que la comisión pudiésemos oficiar al gobierno regional de la región de Antofagasta, al gobernador regional, para que nos informe respecto a los ingresos del acuerdo Corfo-SQM. Ya eso se está concretando y me parece que de buena forma, pero es importante que esta comisión sepa lo que ese acuerdo en su momento contempla, cuánto es lo que ha recibido la región. Sería interesante en el nivel de detalle en los últimos años. Muy bien. Importante. Y lo segundo, a través de los medios de comunicación, no hemos enterado que la empresa Albemarle, ustedes saben, en la cuenca del Salar de Atacama, está operando hace bastante rato,
y estaría ocupando agua desalada. Es interesante la propuesta para evitar continuar ocupando el agua del propio ecosistema del Salar de Atacama. Sin embargo, sería interesante también pedirle a la Superintendencia de Medio Ambiente, incluso al Ministerio de Medio Ambiente, y a la propia empresa, invitarlas para que nos cuenten, porque aparecen algunas aprehensiones muy legítimas de la inyección del agua desalada a la cuenca, qué consecuencias podría traer. Entonces, antes como es importante en temas de ese tipo tener antecedentes, sería importante a la Superintendencia, Medio Ambiente e incluso a la propia empresa para hacer de esto un diálogo lo más fructífero posible. Nada más que eso. Ok, tengámoslo presente y fijamos fecha una vez que tengamos tiempo también y sin perjuicio de aquello, sería interesante solicitar un informe a propósito, desde luego, y en eso tomamos el acuerdo. Senador Castro. Quiero solicitar un informe, Presidenta, al presidente del directorio de Codelco Chile, porque en la división El Teniente se han reactivado manifestaciones y acciones de tomas en los caminos de acceso al mineral por parte de determinados sectores del mundo contratista. Entiendo yo que se ha reactivado una mesa que busca reactualizar el acuerdo marco del año 2011 entre contratistas y gobierno y Codelco, pero quisiera pedir por su intermedio que pudiéramos oficiar al presidente del directorio de Codelco que informe en detalle qué características tiene esta nueva mesa de negociaciones con el mundo contratista, que es la mayoría de los trabajadores de Codelco, quiénes están convocados y cuál es el curso de esas negociaciones, ya que al menos en la división del Teniente de la región de O'Higgins se están produciendo hechos que son preocupantes en cuanto al curso que puedan tener en las manifestaciones sociales y callejeras. Por favor. Muy bien. Como se pide, entonces vamos a solicitar ese informe. Yo aprovecho de recordarles que estuvimos viendo la posibilidad de generar, a propósito de la seguridad en la minería y los atentados, comillas, que han ocurrido también con asaltos a camiones que trasladan minerales, y para los efectos que queríamos solicitar la posibilidad que se nos patrocinara por parte del Senado la posibilidad de un seminario de seguridad en minería, que lo estaríamos programando para el mes de enero, en donde sería interesante también concurrir con las autoridades nacionales. Y, por cierto, también vamos a dejar destinada una de las fechas, ya sea diciembre o enero, para que pueda concurrir también el subsecretario del Interior, en su efecto el ministro, a propósito de cuáles son las medidas que se están tomando, considerando también que hay una alerta y hay preocupación por parte del mundo minero a propósito de lo que está ocurriendo. Así que les dejo expuesta la propuesta, y por supuesto que la vamos a sondear y la vamos a preparar para presentarla ya formalmente y concurrir a ese evento, seminario, conversatorio, yo creo que en enero. Senador Proens. Gracias, Presidenta. A ver si en el mes de enero podríamos citar al vicepresidente ejecutivo de NAMI para que venga a explicarnos la ubicación de la nueva planta o la nueva fundición que están hoy día diseñando en la región de Atacama. Básicamente por un informe que salió hace pocos días de los materiales contaminantes que han salido en la zona urbana y ver si es adecuado o no instalarla en ese lugar o cambiarla de ubicación. Gracias. Muy bien, se tendrá presente para enero. Lo mismo que he propuesto antes, si les parece, podríamos solicitar información respecto a eso, antecedentes previos, antes de la visita más explicativa, y lo podemos hacer desde luego. Bien, comenzando entonces con la sesión, y nuestros invitados han concurrido, como ya he mencionado, ciertos representantes del Consejo Minero, también el subsecretario de Desarrollo Regional, quien está presente. Se ha solicitado también la presencia de don Michel Llorat. No sé si está, me decían que está, no ha llegado. Y el presidente de Sonami también, don Jorge Riesco, a quien aprovecho de saludar. De acuerdo a la propuesta de intervenciones, habíamos propuesto en primer término el ministro Marcel. Entiendo que él está, a propósito de la discusión del presupuesto, no acá, se va a sumar a viene sumiendo, pero no sé si le parece al subsecretario intervenir, o preferirían escuchar efectivamente a los integrantes entonces de Sonami,
en primer término, entonces le vamos a hacer la palabra a usted, don Jorge Riesco, para que intervenga. Tenemos la posibilidad de escucharle no más allá de 10 minutos a propósito de las intervenciones que vienen y los tiempos, así que desde luego le saludamos, le ofrecemos la palabra y luego entonces a los representantes del Consejo Minero, en ese orden. Tiene usted la palabra entonces, don Jorge Riesco. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la oportunidad de emitir esta opinión. Le voy a interrumpir, le pido mil disculpas, solo para informarle a la comisión que a propósito que tenemos una comisión paralela de Constitución y Mujeres, a mí me toca ir a votar un proyecto muy importante, entonces me va a relevar y va a presidir en consecuencia nuestro senador Juan Luis Castro. Así que les pido las disculpas y lamentar, no. Bueno, así que solo eso, así que le cedo entonces la presidencia a don Juan Luis Castro. Mucho Castro. Muy bien. Se ofrece la palabra entonces a nuestro primer invitado, por favor. Gracias, presidente. Bueno, tengo preparada una presentación, voy a avanzar rápido. Pueden después consultarla ahí en los detalles. Lo primero es agradecer la invitación. En mi primera asistencia a una comisión del Senado o del Congreso después de mi elección como presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Así que espero que sea especialmente significativo y que no se limite a esta materia, digamos, hay tantas más, pero muy agradecido. Bueno, avanzo rápidamente. Ahí está. En realidad quiero hacer dos prevenciones previas que están en la primera página, apenas aparezca, pero mientras tanto. Lo primero es reconocer como gremio que agrupa a la pequeña, a la mediana y la gran minería, que existe una necesidad por financiar programas, ¿no es cierto?, y financiar la satisfacción de varias necesidades que se han establecido y que por lo tanto las empresas tienen que efectuar una mayor contribución. En eso creo que tenemos algún consenso. Y reconocer también que las indicaciones que se presentaron recientemente de alguna manera reconocen en buena parte las prevenciones que nosotros alcanzamos a conversar con el ministro de Hacienda, y por lo tanto esos dos reconocimientos, esas dos prevenciones dan un contexto a lo que voy a decir después, porque uno aparece a veces oponiéndose demasiado frontalmente a algunas ideas o que encontrara, digamos, que todo va a ser un desastre en este sentido, y la verdad es que en ese contexto de lo que se trata ahora es de hacer los aportes necesarios para que el proyecto avance de una manera tal de que, cumpliéndose el objetivo de recaudación que es necesario, no afectemos las inversiones actuales, no afectemos proyectos, no afectemos producciones, y por el contrario, demos una estabilidad necesaria para que los proyectos se multipliquen en el futuro, porque eso va a dar mucho más rendimiento que el alza de tasa que se está proponiendo hoy día. Ese es nuestro criterio en general, y en ese entendido, ¿no es cierto?, pensamos de que, no obstante los avances de la propuesta, tiene ciertos riesgos. Aquí hay algunos detalles de la presentación. Ustedes conocen a grosso modo los detalles de la nueva propuesta, ¿no es cierto? Se establece un impuesto a la minería que tiene dos componentes. Para aquellos que tengan producciones sobre 50.000 toneladas, tiene un componente que grava directamente o se calcula directamente sobre las ventas, que es un 1% parejo. Y se le agrega a eso una componente sobre los márgenes, aproximadamente márgenes operacionales. Hay un concepto ahí que es el margen operacional minero, que se define en el mismo proyecto. Aquí hay un montón de fórmulas que están dentro del proyecto, pero de esto nosotros valoramos especialmente de que el cálculo ya no se hace en función del incremento del precio en un momento determinado, sino que se hace más bien atendiendo a los márgenes. Y ahí un comentario: nosotros hemos sido bastante críticos de
de la idea de incorporar como elemento directamente, que grava directamente las ventas, el componente ad valorem. ¿Por qué? Porque eso no toma en cuenta la situación de distintas faenas, de distintas explotaciones que tienen distintos costos, tienen distintas circunstancias. Y por lo tanto, eso pone de alguna manera en riesgo, digamos, algunos proyectos, y siempre es mejor actuar sobre el margen, como es el sistema general de tributación en Chile, que es más bien sobre rentas y no sobre ventas, ¿ah? Salvo el IVA, por supuesto. El hecho de que se haya incorporado la limitación de que el componente ad valorem se aplicaría con hasta el momento en que produjera pérdida o se produjeran pérdidas es un importante elemento que atenúa la inconveniencia de lo que estoy hablando, ¿ah? Hay una oferta aquí, y en esto me quiero detener en parte. Hay una oferta de la autoridad, del Ministerio de Hacienda aquí, de que esto va a significar una cierta carga total para las empresas, que es importante. En todos los países en donde se realiza minería y hay proyectos, hay una cierta avidez, digamos, por inversiones. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros, como decía al principio, sería ideal que tuviéramos la mayor cantidad de proyectos posibles, porque en la medida en que haya más producción, va a haber más impuestos, va a haber más contribuciones, y no solo eso. Hemos sido súper insistentes en que la minería no son solo impuestos, hay un montón de otros efectos, ¿no es cierto?, que tiene la minería en los territorios o a nivel nacional. Entonces, esa competencia que hay entre distintos destinos de inversiones, nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta si vamos a gravar adicionalmente los proyectos mineros ahora. Y en ese sentido hay una oferta que nosotros no compartimos del Ministerio de Hacienda en cuanto al cálculo sobre cuál es la carga tributaria efectiva, la carga total que a la cual van a quedar sujetas las empresas. Y ese es un elemento de central preocupación, porque como decía al principio, habiendo aceptado de que se necesita aumentar la contribución tributaria para financiar programas, habiendo aceptado además de que el esquema que se está proponiendo hoy día es más adecuado que el esquema inicial, de todas maneras tenemos que velar porque la carga tributaria en total no sea excesiva. Y nosotros creemos que esta oferta, digamos, no se cumple en este caso. Tenemos algunos cálculos que son distintos. Van a ver en la presentación algunas cifras comparativas. Si me devuelvo un poco, se habla, por lo menos en los datos que tenemos nosotros, que Perú tendría una carga de 41,7, digamos, que es más o menos el parámetro que hemos utilizado. En fin, el tema de la carga tributaria para nosotros es algo determinante, ¿ah? La carga tributaria actual, de acuerdo a los números que nosotros manejamos, varios analistas concuerdan en esto, es de entre un 38 y un 39% ya. La propuesta de royalty mantiene una carga tributaria, las últimas indicaciones, que es mayor incluso que esto, ¿no? Según los analistas que hemos consultado, y en esto tampoco hay uniformidad, las cargas, las tasas efectivas podrían fluctuar entre 42 y 63%, dependiendo de los márgenes que uno considerara, dependiendo de los precios, ¿ah? Y nosotros tenemos un rango de países comparables que va entre 36,4 y 41,7%, ¿ah? Al final, el hecho de que afectemos proyectos actuales o no realizamos proyectos futuros, lo que va a hacer es afectar la recaudación total. Aparte de que como gremio pensamos, ¿no es cierto?, obviamente, de que mientras más minería haya, es mejor, ¿ah? Algunas reflexiones, lo decía antes, el aporte de la minería no es solo tributario, ¿ah? Acá hay algunas cifras, el 12,4% del PIB, si consideramos el PIB inducido supera el 20% el aporte, ¿ah? Puestos de trabajo, 14% de los ingresos fiscales totales, es decir, tampoco es cierto de que hay una contribución baja de la minería, digamos, al financiamiento, ¿ah? Otra alerta, hace 18 años, aproximadamente, Chile no crece en producción neta de cobre, al menos. 18 años. ¿Ah? Entre 2011 y 2013 teníamos el 32% de la participación de la producción mundial. Hoy día estamos apenas en el 27%.
lo que quiere decir que otros países han logrado obtener crecimiento y nosotros nos hemos ido quedando. Hay varios factores para eso, baja de leyes, ministro, buenas. Baja de leyes, dificultades en la explotación, ¿no es cierto? Yacimientos más maduros, etcétera, etcétera. Pero creemos que aquí hay un componente primordial de regulación, un componente normativo, derivado principalmente de todas las limitaciones que se han agregado, digamos, para el tema de normativa medioambiental. Y creemos que tiene que haber un balance entre crecimiento y medio ambiente, y ese balance hoy día, por lo menos desde el punto de vista normativo, debería ser revisado. Acá hay algunas cifras de la producción de cobre, y en general creemos que en la medida en que nosotros exageremos, por así decirlo, la carga tributaria que se va a imponer, digamos, a las empresas mineras, a las explotaciones mineras, Chile se va a hacer menos atractivo. Y esto debería ser contrario a la finalidad del recaudador, que es lo que quiere es recaudar más de la actividad minera. Y nuevamente, insisto en la importancia del componente de producción para lograr una recaudación incrementada, digamos, de la minería. Algunas breves conclusiones. Lo primero es que creemos nosotros que hay que consensuar los cálculos del royalty. Hoy día hay varios antecedentes, probablemente aquí se van a presentar otros más, y llegar a un escenario probable y compartido de cuáles van a ser los efectos de la normativa, para estar tranquilos de que lo que estamos aprobando no va a tener el efecto contrario a la inversión que estamos nosotros advirtiendo que podría tener, sin perjuicio de cumplirse las finalidades que al principio ya dejé establecidas, digamos, y hecha una prevención especial en eso. Hay ciertos detalles, ¿no es cierto?, que podrían además ayudar a que las inversiones se mantengan. Por ejemplo, se suman las producciones de distintas faenas de una misma empresa y sin perjuicio de que pudiera aplicarse este mayor impuesto, sería muy deseable que las faenas fueran consideradas como unidades productivas separadas para efecto de su aplicación. Es posible que eso produzca una breve baja en las producciones totales a las cuales se aplique, pero como hoy día las tasas se regulan en base a margen, de acuerdo a las indicaciones, creemos que no habría un efecto negativo en eso, sino que por el contrario un efecto virtuoso de permitir que cada faena tuviera una representación adecuada de cuáles son sus condiciones particulares de operación. Se reconoce también de que en estas indicaciones se repuso la posibilidad de incorporar como deducciones las inversiones. Me quedan dos láminas. Pero hay ciertos gastos que son reconocidos como gastos de organización y puesta en marcha, que fundamentalmente son exploraciones y son reconocimientos, preparaciones, que son parte inherente del negocio minero y que por lo tanto deberían también ser reconocidas. No creemos que esto debería tener un efecto tan importante y sin embargo para los proyectos sí lo tiene individualmente considerado, y más aún si los consideramos por faena. Lo otro que hay que tener cuidado aquí es que este proyecto no es independiente en su efecto de la reforma de la reforma tributaria general que se está discutiendo, y hay otros efectos que podrían agregarse a la carga tributaria. Por lo tanto, las estimaciones que tenemos hoy día son en base a una situación estática, que no necesariamente es la que se podría producir de aplicarse esas normas. Hay un par de aspectos de técnica legislativa que quisiera relevar. Primero, se está proponiendo este impuesto en sustitución del impuesto específico a la minería que actualmente está previsto en los artículos 64 bis y 64 ter de la ley de la renta. Se saca este impuesto de la ley de la renta, y al sacarlo de la ley de la renta, de alguna manera se pierde todo el paraguas que significa en cuanto a un sistema de gravamen de rentas la misma ley. No tenemos una explicación de técnica legislativa para esto. Podría haberse agregado simplemente el impuesto adicional a las empresas que producen sobre 50.000 toneladas, con los dos componentes que se están proponiendo ahora y con las tasas más altas, porque pasamos de una tasa
que va de un rango de un 5 a un 14%, a una tasa que va de un rango de un 8 a un 26% del margen operacional para esas empresas, lo cual es un incremento importante. Sin embargo, se podría haber hecho como modificación de las mismas disposiciones de la ley de la renta, con lo cual hubiéramos mantenido el sistema. No sabemos cuáles son las razones exactas, pero nos preocupa, digamos, de que esa legislación de esa manera pudiera tener otro efecto, atendido de que se reconoce que el Servicio de Impuesto Interno tiene las facultades de aplicación, fiscalización e interpretación de la ley. Y la interpretación que habíamos ganado con el sistema de impuesto específico se pierde toda al generar un cuerpo legislativo completamente nuevo. ¿Ah? Esa es una aprensión que tenemos. Y la otra observación al respecto es que cuando se legisló la modificación del impuesto específico en el año 2010 al menos, se abrió una ventana de invariabilidad. El proyecto reconoce que hay invariabilidad en algunos contratos de algunas empresas, pero el año 2010 se abrió una ventana especial en virtud de la misma ley para que las empresas optaran por un plazo adicional de invariabilidad respecto de este impuesto específico que algunas empresas tomaron. ¿Ah? Incluso de proyectos nuevos que podían optar dentro de un plazo que me parece que era de 4 años. Hoy día se está hablando de una extensión de las valores dentro de la agenda de progresimiento de 5 años. Podría hacerse coincidir con eso, pero es un elemento que debería considerarse, el hecho de que pudiera haber una ventana adicional, atendido que los proyectos necesitan sobre todo estabilidad. Y finalmente, y como se ha reconocido también en la presentación del presupuesto este año, tiene que haber un impulso a la inversión y a la productividad. Y en ese sentido, creemos nosotros de que deberían contemplarse algunas medidas adicionales, digamos, para incentivar más proyectos mineros una vez que logremos la estabilidad y logremos la certeza que debería dar el zanjar este tema de una vez. E insisto, lo más importante, sabiendo precisamente cuáles son los efectos que va a tener en las empresas. Y mientras no nos pongamos de acuerdo, no vamos a estar totalmente tranquilos al respecto. Ese es el mensaje que quería pasar, presidente, y reitero mis agradecimientos por la invitación. Muchísimas gracias, señor Riesco. A continuación, le damos la palabra de inmediato al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está con otro compromiso en presupuesto también en sala, y luego al subsecretario Cataldo, y luego a Michel Corrat, y luego a los invitados de Tsunami. Ministro Marcel. Bien, muchas gracias, presidente. Me tuve que venir de incógnito porque no me dejaban salir de la sala de la Cámara de Diputados donde se discute el presupuesto, así que... No pasa nunca de incógnito. Bueno, queríamos presentar datos asociados a las indicaciones que hizo el Ejecutivo en materia de distribución de los recursos a nivel comunal y regional, producto de lo que sería la ley de royalty de la minería, la aplicación de las normas que están propuestas en este proyecto. Entonces, en la lámina siguiente vemos cuáles son los recursos que están contemplados y por qué conceptos. Entonces, tenemos acá, ¿cierto?, que lo que está previsto es un total de 420 millones de dólares para distribuir, provenientes de la recaudación del royalty, para distribuir a regiones y comunas. Esto está distribuido en 4 conceptos. En primer lugar, hay un fondo regional para la productividad y el desarrollo, que tiene como destino todos los gobiernos regionales, con énfasis en las regiones mineras, es decir, con un mayor aporte por habitante en las regiones mineras, y distribuyendo un aporte fiscal de 280 millones de dólares. Luego tenemos un aporte para la investigación y desarrollo, orientado a investigación y desarrollo regional por 50 millones de dólares. Tenemos un fondo para las comunas mineras que se destinaría a las comunas que poseen faenas de explotadores mineros sujetos al royalty, con 20 millones de dólares, y 70 millones de dólares de un fondo de apoyo para la equidad territorial a favor de las comunas más vulnerables del país. Todo eso totaliza 420 millones de dólares, y recuerdo que en este caso, ¿cierto?, lo que se comprometería es un monto estable, de tal manera que los recursos que reciban
las regiones y comunas no estén sujetas a los vaivenes de las fluctuaciones en el precio del cobre, por ejemplo. Es cierto que el gobierno central tiene la capacidad para amortiguarlo, pero difícilmente podríamos pedirle a un gobierno regional o un municipio que lo haga. Situación que en otros países, como la distribución de las regalías, tanto en Colombia como en Perú, genera bastantes dificultades para lo que es la gestión financiera subnacional. Entonces, yendo uno por cada uno de estos 4 componentes, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial contempla recursos que duplican el aporte fiscal al fondo común municipal a través de un componente en favor de las comunas que presentan una mayor dependencia del respectivo fondo. Recordemos, ¿cierto?, que el fondo común municipal se distribuye de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta las propiedades exentas del impuesto territorial, indicadores de pobreza, etcétera. Creo que estamos todos familiarizados con el fondo. Y en este caso está contemplado que esto lo reciban 198 de las 346 comunas del país, es decir, prácticamente 60%, distribuye $70 millones, lo cual significa una asignación promedio por comuna de 312 millones de pesos, con un aumento, lo cual representa un aumento de los ingresos propios permanentes de 33% respecto de la situación actual. Beneficia a comunas con una población de 5.387.000 habitantes, y eso significa entonces un aumento per cápita de prácticamente 24.000 pesos por persona. En la lámina siguiente está la distribución regional de los recursos de este fondo, indicándose región por región cuántas comunas del total de comunas de la región se beneficiarían de él, qué porcentaje representa y el aumento de recursos correspondiente. Como se puede observar, ¿cierto?, este aumento es especialmente importante en comunas de menores ingresos, y es la región metropolitana la que recibe una proporción más baja. En cuanto al fondo para las comunas mineras, en este caso se crea un fondo para compensar las externalidades mineras que significa la actividad minera. Para esto se destinan entonces $20 millones o 295.000 UTM, que sería la unidad en la cual se fijaría esto, en favor de las comunas pertenecientes a regiones mineras que mantengan dentro de sus territorios faenas de explotación sujetas al pago de royalty. Con este criterio se abarca 23 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Eso significa un 7% de las comunas del país, con una población de 1 millón, casi 1,5 millones de personas. La asignación promedio sería de 753 millones de pesos, lo cual representa un aumento de los ingresos propios permanentes de prácticamente 20% y un aumento per cápita de 37.000 pesos. Luego tenemos el fondo, tenemos el dato, la desagregación de los datos región por región. Entonces, para cada una de las regiones que tienen actividades mineras, ¿cuántas de las comunas calificarían de acuerdo a este criterio? El porcentaje de las comunas beneficiadas y el aumento de recursos. Entonces, a continuación, lo que podemos mostrar es el efecto conjunto de estos fondos comunales y regionales, es decir, la distribución de los 280 millones de dólares del nuevo Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, los 50 millones para investigación y desarrollo regionales y los fondos de beneficio municipal. Y eso lo tenemos en el gráfico siguiente. Entonces acá tenemos los 4 conceptos, cómo se distribuyen entre todas las regiones de acuerdo a los criterios que acaban de ser descritos, y finalmente el recurso per cápita por habitante para cada una de las regiones. Entonces vemos, ¿cierto?, que naturalmente las regiones que reciben un mayor aporte per cápita son las de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y algo más abajo Valparaíso y la región de O'Higgins.
Esto significa entonces un aumento de recursos por habitante de entre 14 y 29.000 pesos. Perdón, y 38.000 pesos. Ahora, ¿cómo podemos ponderar la magnitud de este aumento de recursos? Lo podemos ver en la gráfica siguiente, en relación a los recursos propios de los gobiernos regionales y municipios. Para esto estamos considerando los ingresos propios de los gobiernos regionales y los ingresos propios permanentes de las municipalidades. Entonces, en el caso de las regiones mineras, este aumento de recursos significaría un aumento de 24%, prácticamente un cuarto mayor a los ingresos propios de las regiones, de los ingresos de gobiernos regionales y municipios de ingresos propios, y en el caso de las regiones no mineras sería en promedio de 18%. Entonces, como podemos ver, presidente, esto representa un aumento muy significativo de recursos para regiones y municipios, claramente con un énfasis en los municipios y las regiones con actividad minera, y esto le permitiría a los municipios financiar proyectos de desarrollo, inversión, en el caso, ¿cierto?, de la investigación, proyectos de investigación y desarrollo que creemos que junto con el propósito de destinar otra parte importante de la recaudación del royalty a investigación, desarrollo e innovación, significa que estaríamos en buena medida creando un círculo virtuoso en torno a las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales, es decir, destinar esas rentas a generar más capacidad productiva, más diversificación productiva y también, por supuesto, bienestar para los habitantes de las regiones y comunas más afectadas por la actividad minera. Eso, por supuesto, complementa todas las actividades y los proyectos que financian las propias empresas, ¿cierto?, con cargo a sus recursos. Recordemos que vamos a tener en la reforma tributaria, tenemos incentivos a la inversión en investigación y desarrollo, en iniciativas de productividad, y muchas de las compañías mineras tienen también, por supuesto, políticas de responsabilidad social y apoyo a actividades sociales y de apoyo social y con las comunidades en las cuales la actividad minera se inserta. Gracias, presidente. Muy bien. Sobre lo que ha dicho el ministro, ¿alguna pregunta o comentario inmediato? Porque él se tiene que retirar a la discusión presupuestaria de la Cámara de Diputados. O si no, seguimos adelante. Senador Durana, senador Provence. Primero, saludar al señor ministro, al señor subsecretario, y quienes van a estar en esta comisión. Obviamente que el punto interesante de esta presentación es comparar lo que usted nos presentó en la sesión anterior con lo que hoy día nos está presentando Sonami y el Consejo Minero. Entonces, obviamente que es importante el beneficio que tendrían los gobiernos regionales, los municipios, más aún si son de regiones mineras. Quizás el punto es cómo se asegura esta mayor disponibilidad de recursos, porque lo que uno escucha hoy día, por lo menos hasta la presentación de Sonami, hoy día la carga tributaria estaría perjudicando la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay inversión, no hay mayor tributo. Entonces, frente a este aumento de la carga tributaria de las mineras, ¿cómo finalmente aseguramos esta cantidad de recursos si es que lo que uno ve hasta este minuto es el desincentivo a la inversión y no el que finalmente hoy día exista un compromiso de poder producir más, tributar más, pero sobre base de términos reales, competitivos con otros países, y por lo menos hasta este minuto yo me quedo con la sensación de que hoy día estamos sobre una base teórica, pero por lo que escucho por parte de la industria, no real. Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Saludar al ministro, subsecretario, a todos nuestros invitados.
Y solamente que me pueda esclarecer el ministro con respecto a lo que ha pasado en la historia. Nosotros tenemos la ley de espejos de Transantiago, que se va a las regiones, las patentes mineras, que también supuestamente eran incremento a las comunas que generaban esta actividad. Y hoy día tenemos el royalty, que hasta donde yo recuerdo, ministro, salvo que esté equivocado, se hablaba de un 35% a las regiones y de 1.500, los 420 no me da el 35%. Me da, según mi cálculo, 525. Entonces, para que esclarezcamos eso. Lo primero, presidente, lo que yo quiero que se me aclare bien y se diga sin ningún ocultar, si esto incrementa lo que hoy día reciben las comunas y no que se rebaje por otro lado y aparezca este nuevo ítem de patentes mineras para la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó y otras de Chile. Y finalmente nosotros quedamos exactamente igual, los beneficios son cero. Así ha pasado con las patentes mineras y en específico la ley de espejo Transantiago en los gobiernos regionales, que nos rebajan por un lado y nos incrementan en todo otro. Entonces, para que sea claro, y a los alcaldes y a toda la gente de mi región y otra, le pueda quedar claro, por su intermedio, presidenta, se nos puede esclarecer eso, si va a ser así, ¿ya? Porque no tener suspicacia más adelante, y si eso queda despejado, nosotros también vamos a quedar más tranquilos con respecto a seguir abordando el tema royalty renente. Gracias, presidente. Muy bien, agradecemos al senador Castro que nos ha sustituido y me reincorporó en la presidencia, estaba en otra comisión. No habiendo más preguntas, entonces le cedemos la palabra al ministro de Hacienda para que haga referencia a las consultas. Sí, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a los senadores que han hecho las consultas. Primero, respecto de la consulta del senador Durana por su intermedio, presidenta, estos aportes o estos montos de los cuales hemos estado hablando, la manera en que quedarían asegurados es que en la propia ley del royalty quedarían estipulados estas cantidades en UTM. De manera que son montos que no podrían modificarse discrecionalmente y quedarían como una disponibilidad permanente y, como decía, a salvo de la volatilidad que genera el precio del cobre. Por supuesto, nosotros tenemos una visión algo distinta de la industria respecto de lo que este proyecto de royalty significa para la inversión. Siempre hemos estado abiertos a acoger sugerencias relacionadas con cómo estimular la inversión. Alcancé a ver ahí en la presentación del presidente de la SONAMI que hacía referencia al tema de los gastos de puesta en marcha, que es un tema que está en el impuesto específico actual. Respecto de la consulta del senador Proens, por su intermedio, presidenta, acá, ¿cierto? Hay una parte que tiene que ver con la respuesta que dio a la primera pregunta, y que es cierto que el aporte quedaría establecido en la ley, pero por supuesto la preocupación que él expresa es que eso no vaya a verse después compensado por recortes en algún otro aporte a los gobiernos regionales. Nos parece que es una preocupación atendible porque ha ocurrido en algún momento pasado. Pero quisiera decir, nosotros no estamos por jugar con los recursos de los gobiernos regionales y locales. Vamos a tener, a fines de este año, vamos a tener un proyecto de ley sobre rentas regionales que estamos trabajando junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por supuesto, los aportes fiscales a las regiones y municipios están establecidos en la ley de presupuesto, que es justo de donde vengo de la discusión. Entonces, la ley de presupuesto recogería este aporte, lo recogería como un gasto determinado por ley, que no se puede reducir en la discusión presupuestaria, y por supuesto haría explícito los aportes por los otros mecanismos que van a las regiones, de tal manera que se podría constatar año a año que siempre se mantenga la adicionalidad que está aquí contemplada con cargo a estos recursos. Entonces, la combinación de lo que quede reflejado en la ley de rentas regionales
más explicitar los aportes en la ley de presupuestos distintos de porque este quedaría incorporado de manera automática. Creo que podría dar bastante seguridad o seguridad total en cuanto a que no va a haber compensaciones y este será un aumento neto de recursos. Muy bien. Bueno, le agradecemos al ministro Marcel, entiendo que tiene que retirarse y le hacemos entonces gracias, ministro, por sus aclaraciones, su presentación. Y de inmediato entonces le doy la palabra al subsecretario de Desarrollo Regional, don Nicolás Cataldo, para que obviamente nos informe. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve porque en estricto rigor la presentación del Ejecutivo es una sola y lo que teníamos que explicar lo acaba de explicar el ministro Marcel. Sin embargo, unas precisiones. Efectivamente, tal como señalaba el ministro, los recursos establecidos para los municipios a través del Fondo Común Municipal vía ley y que son aportes fiscales, porque lo demás tienen que ver con recaudaciones que los municipios tienen y que se ven año a año, ¿no? A través de las patentes, permisos y otros conceptos, es equivalente a 1.052.000 UTMs. Eso está fijado por ley. Lo que estamos haciendo acá es poder duplicar ese aporte y crear otro aporte adicional que quedaría en la misma ley donde está establecido este aporte fiscal. Por lo tanto, esto no tendría una variación o no dependería de la discrecionalidad de un gobierno de turno. No es administrativo, sino que efectivamente implica un cambio legal. Dicho eso, solo hacer un par de hincapié, presidenta, por su intermedio, en función de lo importante y lo significativo que es la creación de estos fondos, puesto que por un lado, se hace un reconocimiento a los efectos que efectivamente tiene la explotación minera en un determinado territorio, que duda cabe de aquello, pero sobre todo también busca avanzar en el cierre de brechas que hoy día tenemos a propósito de la inequidad territorial en los municipios, sobre todo con un foco en aquellos que tienen una mayor dependencia del Fondo Común Municipal, es decir, aquellos que tienen menos ingresos propios permanentes y por lo tanto están mucho más sujetos a las variaciones que tiene el propio Fondo Común, a pesar de los mecanismos de estabilización que este tiene, ¿no? La forma de asignar estos recursos son exactamente los mismos que tiene el Fondo Común Municipal, excepto el mecanismo de estabilización, que es el que permite que los ingresos de un año no disminuyan en el año siguiente. ¿Por qué? Porque efectivamente la condición para poder obtener acceso a estos recursos está determinada por su dependencia al Fondo Común Municipal y por lo tanto si baja esa dependencia, supongamos se desarrolló un polo industrial en una comuna y comenzaron a ingresar tributos y por lo tanto aumentaron los ingresos propios permanentes y bajó su dependencia, es razonable que eventualmente se deje de recibir estos recursos porque cambió su condición. De manera tal entonces que efectivamente estos fondos que están asignados hoy día o que estaríamos proponiendo como Ejecutivo para poder compensar brechas, para poder ir avanzando en ese cierre de brechas territoriales nos permita tener un mecanismo que opere en el sentido de también inverso, es decir, cuando un municipio se desarrolla, también pueda darle paso a otros para poder tener la posibilidad de mejorar sus condiciones materiales para el desarrollo justo de la comuna y desarrollo justo de sus habitantes. Simplemente incorporar eso como elemento a lo que ya señaló el ministro Marcel, creemos que ahí está lo central en términos de antecedentes para complementar la discusión del Senado. Eso, presidenta. Muchas gracias. Muy bien, ofrezco la palabra respecto a la intervención del subsecretario. Yo, presidente. Gracias, presidenta. Subsecretario, hay algo que no voy a compartir con usted con respecto a que cuando las comunas avanzan, le quito por otro lado. Yo creo que el costo que han pagado las comunas mineras a lo largo de los años han sido tremendo y nada lo van a compensar en lo que tenga que vivir la gente el día de hoy. Por lo tanto, no me parece que porque esa comuna es capaz de desarrollarse un poco más, usted por otro lado, requite un recurso que tienen hoy día para seguir creciendo. El tema del recurso minero, si bien es cierto, Chile tiene una gran cantidad de reservas, pero también en algunas comunas, y ha pasado en algunas localidades, está desaparecido. Y por lo tanto, las comunas tienen que desarrollar no solamente en temas de infraestructura, sino que también en situaciones de ver qué alternativa productiva van a tener ellos el día de mañana para poder mantener esa comuna en pie. Así que en eso no comparto. Y además, lo que dije recién, yo creo que aquí tenemos mucho énfasis en nuestra fundición.
porque los suelos de Atacama no son aptos para seguir construyendo, según un estudio hecho por la Católica de la Chile y la Universidad de Concepción. Entonces, estamos encareciendo las ciudades. Y eso es algo que tenemos que evaluarlo también en lo que usted dice. Por eso que yo quiero ser súper categórico, que nos dejen claro si es sobre el 35% es una cifra estimada de usted. Porque voy a insistir, de 1.500, 420 no es el 35%. Y en el proyecto de ley ustedes hablan del 35%. Entonces nos faltan alrededor de 100 millones de dólares para repartir en las regiones. Y voy a hacer el punto en eso porque si la ley es menos, bajen el porcentaje. Pues no nos digan una cosa si nos van a dar otra. Y lo acabo de chequear, Presidenta, y el proyecto habla de 35% y 35% son 525 millones. Entonces yo le pido al Ejecutivo que sinceremos la cifra real que va a llegar a las regiones. Y estoy hablando de regiones, ni siquiera las comunas mineras, no. Las regiones, que el fondo que va a ir para todas las regiones de Chile. Nos están faltando 100 millones de dólares, subsecretario, así que le pido que por favor esa cifra en el correr de los días, en esta discusión, sea sincerada para que todos sepamos si va a ser el 35 o es menos la cantidad que finalmente nos van a entregar. Gracias, presidente. Muy bien. Extendemos entonces la consulta a ver si tiene posibilidad de responder ahora, y si no, obviamente, como ha señalado el senador, hacer llegar las precisiones respecto a las cifras que están en cuestión. Sí, lo de la cifra se compromete la entrega durante los próximos días. Sin embargo, respecto a lo primero, creo que es importante precisar una cosa, Presidenta. Cuando hablamos del fondo de apoyo a la equidad territorial, efectivamente es razonable pensar que sea un fondo que pueda ayudar a la equidad territorial, y en la medida en que las comunas se desarrollan, probablemente va a ser menos necesario para ellas, en el sentido de que han tenido un mejor desarrollo, incremento de sus ingresos propios permanentes, sobre todo, que son los que determinan aquello. Distinto es el caso de aquellos municipios mineros al que usted hace referencia, porque son dos fondos distintos. Y efectivamente, el recurso que va destinado a los municipios mineros está determinado por la extracción que allí ocurre, por lo tanto eso no va a tener variación mientras exista la faena y mientras exista la extracción. A diferencia de lo que ocurre con el otro fondo, que es el de apoyo a la equidad territorial, que busca precisamente compensar brechas a propósito de la dependencia que tienen municipios donde no hay un desarrollo sostenible, donde no hay ingresos propios permanentes. Yo le pongo el ejemplo. A mí me tocó trabajar mucho tiempo en una comuna de la región metropolitana, contigua a otra comuna mucho más grande, condiciones socioeconómicas equivalentes, condiciones de infraestructura y habitacional equivalentes, pero en un lado habían empresas, en el otro lado no habían empresas, separado por una calle. Eso determinaba que el municipio de al lado terminaba el año con 3.000 millones de saldo inicial de caja con posibilidades de desarrollo e inversión. El municipio del otro lado no tenía esas posibilidades, siendo iguales. Por lo tanto, lo que busca justamente el segundo fondo, que es el de apoyo a la equidad territorial, es compensar, es ayudar al desarrollo de comunas que hoy día están más desventajadas en términos de ingresos propios permanentes por distintas razones. Eso es para precisar, pero aquellos municipios que tienen extracción y que van a recibir recursos a través de esta propuesta que hace el Ejecutivo, no debiesen tener esa variación que usted señala, senador. Eso, Presidenta. Muy bien. Agradecemos. Ya. Sí, un dato. Un minuto. La comuna en la cual yo estoy inserto recibe 1.300 millones de pesos por patentes mineras. Esto es un tercio. Es solo un tercio de eso. Y se lleva todo lo negativo. Así que yo les pido que también revisen eso. Gracias. Gracias, senador. Bueno, yo igual no tengo la ocasión en nuestra región de tener minería, pero sí, subsecretario, entendemos que hay regiones donde la vulnerabilidad ya, digamos, se acarrea y se arrastra por muchos años. Nosotros esperamos que esa definición, sobre todo en la equidad territorial, esté bien mirada, sobre todo en las regiones que no contamos con minería y que tenemos la misma o más vulnerabilidad respecto a los impactos negativos por otras, digamos, acciones, y sobre todo medioambientales, pero además por una condición social que es de arrastre, que es histórica y que no vislumbramos a través de esto tampoco una posibilidad cierta. Yo quisiera tener precisión sobre todo respecto a las regiones que representamos, en mi caso la región de Ñuble, a dónde van a ir esos fondos y cuáles son las prioritarias respecto a la equidad que van a ser destinadas respecto a este fondo. Eso sería también interesante poder contarlo y ojalá con datos de cada región. Presidenta, sí.
en la presentación del ministro Marcel se logró visualizar una lámina que es la que muestra justamente el dato de las inversiones, de cómo llegarían estos recursos comuna por comuna, región por región, donde la región de Arica y Parinacota, de 4 comunas beneficiadas, o sea, de 4 comunas de la región, 3 serían beneficiadas. ¿Ya? O sea, 3 tendrían acceso a estos recursos. Lo entiendo, subsecretario. Y aquello nosotros tenemos una proyección que está asociada precisamente a el porcentaje de dependencia que estamos evaluando, entendiendo que lo que dice la ley es que esto tiene que estar sujeto a un reglamento, por lo tanto sería aventurarse en señalar cuáles son exactamente ese listado de comunas, ¿no? Generando expectativas que podrían luego no ser satisfechas. Creo que en eso tenemos que ser responsables. Por eso hemos preferido dar el dato de cuántas comunas por región accederían a estos nuevos recursos. Y en el caso de la región de Ñuble, 18 de 21 municipios. Sí, lo vi, 3.300 millones, a diferencia de los 6.000 y tantos millones que tiene la región del Biobío, que tampoco tiene minería. Entonces, ahí hay una condición que creo yo, a propósito de la evaluación, y como usted bien dice, el estudio previo para generar, digamos, un cambio, una transformación en esas comunas tan vulnerables, fijémonos también más allá de los datos, justamente la condición histórica que uno ha acarreado, y sobre todo Ñuble, a propósito de ser provincia, y hoy día ser una región de solo 3 años, en donde se sigue obviamente castigando a propósito de los recursos. Solo para que se tenga presente. Quiero generar solamente, antes que procedamos a la votación de este proyecto, que va a ser pronto, estos puntos queden medianamente clarificados, porque aquí representamos a muchas regiones que tienen una expectativa, algunas mineras, otras no mineras, pero eso pediría yo, presidente, que fuera muy bien identificado antes de esa votación. Le hacemos el comentario a propósito de eso, creo que es muy necesario. Senador Velázquez, y luego le pedimos súper precisión porque tenemos 10 minutos y tenemos 2 invitados que están acá presentes que necesitamos escucharlo, así que Esteban y Sí. Senador Castro, muy preciso. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, uno de los corazón de este proyecto es el destino de estos fondos. Y yo creo que están bien orientados. El tema es la cantidad que creo que tenemos que conversar aquello, porque además este proyecto lo que buscaba ese fue el origen, beneficiar a aquellas comunas y a aquellas regiones eminentemente mineras. Por supuesto que me parece muy bien el criterio que los recursos también se distribuyan a otras, no siendo mineras. Así que está bien el origen, la fórmula, me parece. En respecto a las cantidades, es importante que lo conversemos. Ahí tiene que notarse. Hay un énfasis, pero tiene que notarse significativamente, porque usted puso un buen ejemplo, pero sin embargo en regiones del norte, o sea, el aislamiento geográfico de una buena cantidad de comunas dista mucho de aquellas que, como ejemplo usted puso, pero que está cercano dentro de una metrópoli. Así que no va a ser el instante, pero necesitamos ir de una contrapropuesta respecto a cómo estamos distribuyendo ese monto de lo que estamos recaudando, destinado a las regiones mineras y a las comunas mineras. Eso es muy importante para quienes en su instante presentamos este proyecto. Gracias, presidenta. Muy bien, creo que sería interesante, subsecretario, yo le quiero comprometer a que pudiera también estar en la sesión que viene. Yo creo que hemos recibido hoy día la noticia y creo que esas solicitudes de información que hemos solicitado sería interesante que usted las desglosara y nos trajera, digamos, si es posible, en la próxima sesión, esa información para, como bien dice el diputado Velázquez, tener certeza también a dónde va el destino de esos recursos, cómo se operan, ya que esto es un elemento central en lo que va de la discusión de este proyecto. Bueno, senador Castro, discúlpeme. Sí, presidenta, gracias. La verdad que yo no sé si sea tan equitativo cuando un sector de la economía logra recursos adicionales, porque el país es grande y las regiones todas son diferentes, pero quienes somos de regiones que somos agrícolas vamos a estar pensando hoy día cómo generar impuestos adicionales para que sean beneficiadas solamente las regiones agrícolas. Entonces, la equidad es un tema que me complica de esta sesión, presidenta, y la consulta en definitiva es la siguiente. El fondo que hay para investigación, ¿todas las regiones pueden postular, todas las comunas pueden postular a ese fondo de investigación, o solamente las regiones que son o comunas que son mineras? Esa es la pregunta, presidenta. Bien. No sé si quiere responder. Sí. Los recursos de los fondos de investigación van a todas las regiones, ¿ya? Y a través de las regiones, obviamente, lo que esperamos es que pueda llegar a todas las comunas. Los fondos, luego, que van a los municipios,
hay dos fondos, ¿no? El fondo de apoyo a las comunas mineras, que esa va a las comunas mineras que son 23 de las 5 regiones mineras más relevantes, y está el fondo de apoyo a la equidad territorial, que iría destinado a cerca de 190, más de 190 municipios a nivel nacional, de los 345, y que irían para justamente apoyar la fuerte dependencia que tienen respecto al Fondo Municipal. Por lo tanto, los fondos de investigación y de innovación que están asociados a los gobiernos regionales llegan a todos los gobiernos regionales, para responder la pregunta. Bueno, de inmediato entonces le agradecemos, subsecretario. Le queremos dar la palabra al profesor Michel Llorrat a propósito, cierto, de que pudiera opinar sobre este nuevo diseño de royalty que presenta el ministro de Hacienda y por supuesto los alcances, sobre todo en materia de competitividad a mediano plazo, que ha sido también materia de discusión y de observaciones por parte, cierto, de esta comisión. Así que le cedemos de inmediato la palabra y le agradecemos su visita. Muchas gracias, presidenta. Mi presentación va a ser bien breve, así que voy a colaborar con el tiempo. Una aclaración inicial. Yo hace un par de meses soy miembro de SESCO, pero obviamente lo que voy a decir es a título personal. ¿Ya? SESCO, sí. El Centro de Estudio del Cobre. Prefiero aclararlo porque... bueno, yo he entrado un poco en el tema minero a raíz de algunos estudios que me ha tocado realizar para la CEPAL, sobre todo, sobre la tributación del cobre en Chile, Perú y el litio en los países del Triángulo del Litio. Y una cosa que destaco de lo que me tocó investigar es cuáles son las buenas prácticas de tributación del sector minero, ¿ya? De acuerdo a expertos como James Otto o algunas publicaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Entonces se establece en general que una buena práctica para países en desarrollo es, primero, que la minería tribute con el impuesto a las utilidades como lo hace cualquier otra empresa en otro sector económico, y de esa manera se grava lo que se llama la rentabilidad normal. Segundo, que se recomienda la existencia de algún royalty ad valorem, pero de tasa baja. ¿Ya? Porque la gracia que tiene, se supone, es que permite recaudar desde el comienzo de los proyectos y aún en momentos en que las empresas no han tenido ganancias, pero tiene también desventajas importantes, ¿no es cierto? Como que eleva el costo de producción y por lo tanto es como equivalente a que aumentar la ley de corte del mineral y por lo tanto no se extrae todo el mineral que podría hacerse. Y un tercer elemento que se recomienda es algún impuesto sobre la renta económica o un royalty sobre utilidades, que es como el que tenemos en Chile y el que mantiene el proyecto con las indicaciones. Y ese instrumento es el que permite recaudar una mayor proporción de la renta económica. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que las indicaciones al proyecto siguen esas buenas prácticas. Primero porque el 1% de valor es una tasa bastante baja, ¿cierto? Y por lo tanto, si bien teóricamente tiene algunos defectos, pero el impacto debería ser bastante menor. Y además se suspende en el caso que hayan pérdidas operacionales. Segundo, y por lo tanto la recaudación va a recaer fuertemente sobre el impuesto a la renta y sobre el royalty a las utilidades. En tercer lugar, se eliminan algunos elementos que eran problemáticos en la versión anterior, como que la tasa del royalty sobre utilidades dependiera del precio, ¿ya? Y que hay que reconocer ahí que lo que hizo el Ejecutivo fue básicamente tomar la misma idea del proyecto que había originalmente acá, ¿ya? Pero ahí se entendió, ¿no es cierto?, de que eso afectaba sobre todo a empresas menos grandes y de costos altos, ¿ya? Y por lo tanto es importante que eso se haya corregido. Tercero, se vuelve a permitir la deducción de la depreciación, ¿ya? Que es para las mineras un costo importante, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, se establece una estructura del impuesto que es bastante progresiva. ¿Qué debería esperar uno como carga tributaria de la minería comparado con otros países?
Los resultados que yo muestro acá son en base a las simulaciones con un modelo que utilicé para un trabajo de la CEPAL. ¿Ya? Entiendo que también lo usó Hacienda con algunas modificaciones, yo lo mantuve igual, entonces mis resultados dicen que Chile va a quedar por debajo de Australia y Perú a precios inferiores a $3,9 la libra. Se iguala con Australia a 3,9 y con Perú a 4,1. Yo sé que esto depende mucho de los supuestos. Por ejemplo, aquí yo tengo un supuesto de cuándo se reparten los dividendos, que es hacia el final. Lo importante es que todos los países están hechos con la misma metodología. ¿Ya? Y se logra una estructura bastante progresiva. Y a precios por sobre los $4 más o menos, la carga tributaria en Chile empieza a ser mayor. Ese es el gráfico, que ahí lo que interesa destacar, la línea punteada a la situación actual, azul. Y la continua azul es como quedaría Chile con la propuesta. La verde es Australia, ¿ya? Y ahí uno nota el problema que tienen Australia aplica en Queensland, básicamente, ¿no es cierto?, un impuesto al valor. ¿Ya? Entonces las cargas son muy altas cuando los precios son bajos y después empiezan a bajar. ¿Ya? Lo cual es como contrario a lo que uno quisiera. Y de ese punto de vista, lo que logra la estructura chilena es bastante bueno en el sentido de que se empiezan a aplicar cargas bien altas cuando los precios ya son suficientemente altos. Ahora, yo sé que hay estudios que dicen que la tasa efectiva de tributación con estas indicaciones a un precio de $3,7 la libra sería más alta en Chile que en Perú y Australia. Entonces lo que quiero aportar acá es que tal vez tengo alguna idea de por qué se producen estas diferencias, ¿ya? Porque finalmente todo depende de qué es lo que uno esté midiendo, ¿ya? Entonces, creo, por lo que las referencias que se han hecho a qué estudios dan ese resultado, es que ahí lo que se está midiendo es la tasa efectiva promedio anual de tributación. ¿Ya? Porque uno puede medir dos cosas, la tasa efectiva de tributación en valor presente o la tasa efectiva promedio anual de tributación. Yo incluso también he participado en un estudio con Gustavo Lago en donde medimos la segunda, la tasa efectiva promedio anual. Y que básicamente se hace porque uno no tiene, lo quiere medir para las empresas que están hoy día en marcha, ¿ya? Y no tiene la historia desde el inicio. Pero cuando uno lo hace en valor presente, lo que pasa ahí es que se recoge el valor que tiene en la depreciación acelerada que aplicamos en Chile, que permite diferir el impuesto, ¿ya? Y eso hace que la carga baje, ¿ya? Ahí yo intenté poner un ejemplo, no sé si es muy claro, pero espero que sí. Por ejemplo, en el caso 1, voy a mirar ese nomás, que es más o menos como lo que pasa en Chile. Uno podría tener una empresa que tiene una utilidad de 1.000 durante 3 años, pero el impuesto no lo paga en los 3 años, sino que se concentra todo en el tercer año, ¿ya? Si yo mido la tasa promedio, la tasa efectiva promedio de tributación es 40%. ¿Eh? 1.200 en total pago de impuestos sobre una utilidad total de 3.000. Pero si lo actualizo a valor presente, me baja a 36,3. ¿Ya? Entonces yo creo entender de que esa es la razón de las diferencias. ¿Ya? Ahora, aquí la pregunta es ¿cuál de las dos uno debería utilizar? Entonces, no sé, yo tiendo a pensar que es mejor en valor presente porque las decisiones de inversión se toman en función del valor presente de las inversiones. Ahora, si uno dijera, no, es que en realidad la que importa es la tasa promedio anual, entonces ahí la pregunta que surge de inmediato es, ¿para qué damos un beneficio como la depreciación acelerada si que no fuera valorado? ¿Cierto? Entonces, de ese punto de vista uno podría, porque a lo mejor es así, yo no tengo claro cuánto se valora ese instrumento, ¿eh? Pero si no tuviera valor, entonces la conclusión sería, bueno, entonces a lo mejor tenemos que eliminar la depreciación acelerada no solo de la minería, sino que del sistema tributario, y esa recaudación yo creo que alcanzaría de sobra para moderar la propuesta de royalty y igualarlo en términos de tasas promedio, ¿ya? Con eso concluyo, ¿no? Traté de concentrarme en lo que puedo aportar, digamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les parece que escuchemos entonces al representante del Consejo Minero y luego si hay alguna consulta la expresamos? Muy bien. Tiene la palabra entonces, no sé quién va. Y además quiero solicitarle el acuerdo para prorrogar la hora para poder hacer escuchar con tiempo. ¿Les parece en 15 minutos? Muy bien. Le cedo entonces la palabra, no sé quién va a intervenir, el presidente ejecutivo.
don Joaquín Villarino, entonces del Consejo Minero, que está en representación además y en conjunto con la directora del grupo Aporte Fiscal del Consejo Minero, la señora Constanza Campos, a quien le damos la bienvenida también y le saludamos. Así que ya tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradezco a los demás miembros de la comisión por la oportunidad que nos dan. Yo he tenido la oportunidad de exponer 2 veces con usted, presidente, y siempre cuando termino me dice gracias por su lata exposición. Por lo tanto, hoy día voy a hacer un doble esfuerzo. Me acompaña Constanza Campos, que tal como usted bien le presentó, es la responsable de nuestro estudio, de nuestro grupo tributario, que va a exponer la parte medular del proyecto. Entonces, yo quisiera partir diciendo que efectivamente, tal como declaró el ministro de Hacienda en su presentación original en esta comisión con estas segundas indicaciones, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con el Ministerio de Hacienda y hacerle ver cuál era nuestra aprehensión respecto a las primeras indicaciones, y por lo tanto queremos agradecer la disposición del Ministerio para habernos escuchado, así como agradecemos la disposición de esta comisión para escucharnos por segunda vez. Quiero reiterar, igual como lo hizo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que la disposición del sector minero es a tener un incremento en su carga tributaria por las razones que también él expresó, y es que creemos que hay que contribuir efectiva y realmente a la solución de una serie de demandas sociales reales e impostergables en el país, y por lo tanto esta disposición ha venido manifestándose desde el origen de la discusión de este proyecto. Creemos que el Ejecutivo acertó al acceder a una serie de modificaciones al diseño y que han sido resaltadas por quien me antecedió en el uso de la palabra respecto del diseño y no me voy a detener en el mismo porque creo que ya se ha hablado suficientemente. Por lo tanto, queremos estar de acuerdo en esa parte No estamos de acuerdo, sin embargo, en la nueva propuesta respecto de la carga tributaria total. Y le quiero pedir a Constanza que explique por qué no estamos de acuerdo en esta carga tributaria total, tanto la que se dice que hoy tiene el sistema tributario chileno, como la que quedaría proyectada con estas nuevas indicaciones. Muy bien, le damos la palabra entonces a Constanza Gracias, Campos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio quisiera dirigirme a la comisión y mostrar acá cuál ha sido el cuadro que ha mostrado el Ministerio de Hacienda durante toda esta discusión, indicando que la carga efectiva tributaria de las mineras está en torno al 33% y que con las indicaciones que ha hecho en octubre recién pasado llegaríamos a un 39,8%. Ese es son cifras que nosotros como industria no compartimos, entre otras por las razones que acá el señor Llorat se refirió, están basadas, de hecho, en un dato que se utiliza por un estudio realizado por él, haciendo ajustes, eso sí, al modelo mismo. Y dentro de las principales razones que el gobierno encuentra que están para llegar a estas tasas están asumir, entre otras, la distribución de utilidades en un 50% y no de un 100%, y asumirlas también el momento en que se hace esta distribución de utilidades. Y estos ya son supuestos más complejos en los que podemos empezar a conversar, porque hablar que las empresas van a retirar sus utilidades hacia el final de un proyecto de inversión, considerando los proyectos mineros que son de largo aliento, 25 años sin que un inversionista esté retirando utilidades, la verdad es un supuesto que consideramos que no es cercano a la realidad. Y por otro lado está traer a valor presente los flujos del pago de impuestos. Si bien es cierto que en determinadas oportunidades para poder medir la rentabilidad de un proyecto minero se traen a valor presente los flujos que se espera, es decir, con una tasa de descuento, etcétera, como se hacen los modelos económicos, para los efectos de poder determinar la tasa efectiva que afecta a un proyecto minero en particular, uno no lo ve en base a modelos descontados. Esto lo podemos calcular, lo hemos repetido ya en distintas oportunidades, que calculamos la tasa efectiva tributaria de la minería en torno al 38-39%, y hay varios estudios recientes e independientes que llegan a la misma conclusión. Tenemos Castillo Valverde que llegan a un 38-39%, Ugarte y Vergara del Centro de Estudios Públicos 37, 36, 43, 39%, Llorat, Peters y Lagos entre un 38 y un 39%, con un cambio de metodología.
y el Fondo Monetario Internacional, que es un 38,4%. De hecho, aquí como referencia mostramos la lámina que está en el estudio de Sesco, donde se muestra, está ahí en azul claro, cómo quedaría Chile actual, y que a precios del cobre de $3,5, $4 estaríamos entre un 38 y un 39%, que dista al 33% que está indicando el gobierno. ¿Por qué es importante estar de acuerdo o hacer hincapié en este punto en particular? Porque de lo que estamos conversando acá es respecto de la competitividad de la industria minera y cómo nos deja dentro de la región. El estudio que estamos viendo acá, que es del FMI, indica en amarillo que Chile está con tasas efectivas de impuesto, una carga tributaria en torno del 38,4%, y esto es medido no en base a flujos descontados, sino que en lo que es en relación a la realidad de la industria. Realidad de la industria que sí toma en cuenta factores como la utilización de la depreciación acelerada, ya que la minería es intensiva en capital. Por lo tanto, una industria que invierte mucho capital le interesa poder llevar a su realidad económica la depreciación natural de sus activos. Esto no es parte de una ficción económica, no es parte de una ficción tributaria, sino que se trata de poder reconocer económicamente y a través de los impuestos la depreciación, el desgaste físico de sus activos. De esta forma, y con estos números que se concluyen en bases iguales para todos estos países, la conclusión a la que llega el FMI es que estamos en un 38,4% y queremos hacer hincapié que este es nuestro punto de partida, es decir, no es el 33%, ni vamos a llegar a un 40%, sino que estamos en un punto de partida de un 38,4% para los efectos de poder medirnos en competitividad respecto de otras jurisdicciones mineras. Permítame, Presidenta, continúo yo con la presentación y finalmente va a tomar, si usted lo permite, Constanza para cerrar. A ver, ¿qué nos dice el sentido común, digamos? Estamos nosotros tributando un 33%. Si nosotros miramos cuáles son las tasas que se cobran en Chile en primera categoría, son 27%. Todo contribuyente, persona jurídica, paga una tasa del 27%. Si usted es un inversionista extranjero, paga un 35%, al cual se le imputa el 27%. Y luego tiene el impuesto específico a la minería, que tiene una tasa entre el 5 y el 14%. En los últimos 2 años ha sido el 6%. Una simple suma nos lleva a cerca del 40%. Es cierto que la tasa efectiva no es la simple suma, y ya que el impuesto específico se descuenta de la base imponible, pero el cálculo más simple y transparente nos lleva a una tasa del 39%, y por lo tanto no es del 33%. Podemos llegar a muchas tasas distintas dependiendo de muchos supuestos. Pero claro, ahí entiendo que a la hora de decidir que tiene la comisión ya tiene demasiados supuestos y demasiados gráficos, pero simplemente apelo al sentido común. Esta es la tasa que finalmente paga. La puede pagar ahora o la puede pagar más adelante, pero no hay que castigar, digamos, para justificar un incremento desmesurado el que yo deje de retirar utilidades hoy día, porque eso lo hago para destinar las inversiones hoy día. Básicamente las reutilizo en el propio país. ¿Cómo van a quedar la carga tributaria las empresas con las indicaciones del gobierno? Pues bien, existen no nosotros, sino que otras personas y expertos independientes que dicen que la tasa para las empresas de bajo margen va a quedar entre 42 y 47, de alto margen entre 53 y 63, bancos de inversiones dicen en torno al 50, consultoras especialistas en tema de cobre cerca de un 49%. Ahora, con las nuevas indicaciones, la tasa efectiva, según los cálculos de nosotros, está muy próxima al 48,5%, basado además en el estudio de el propio Michel Llorat, Peters y Lagos, que está citado ya en parte de nuestra presentación. Lo anterior equivale a un precio de $3,7 a 10 puntos porcentuales más que la tasa chilena actual, si es que calculáramos que hoy día estamos en un 38, y tanto. También equivale a 10 puntos porcentuales más que el promedio Perú, Canadá, Australia y Estados Unidos. Y si bien es algo menor a la que el gobierno propuso en julio, de todas maneras queda fuera de todo rango de competitividad. Ahora, vuelvo a apelar al sentido común. Si nos atenemos a las cifras que da el Ministerio de Hacienda, y que la tasa actual sería un 33 y nos moveríamos a un 43, estaríamos subiendo aproximadamente un 30% la carga tributaria de un sector, de una sola vez. No hay ninguna reforma tributaria
que yo tenga conocimiento que le haya subido a unos grupos de contribuyentes en más de un 30% su carga tributaria de una sola vez. Y si utilizamos las cifras que nosotros creemos que son las acertadas, estamos en torno al 25% de incremento de carga tributaria en una sola reforma. Eso la verdad que nos parece absolutamente extraordinario para el sector minero chileno, para todo el sector productivo chileno y extraordinario a nivel global. Con estas nuevas tasas y volviendo al cálculo, al sistema que ocupamos del Fondo Monetario, la verdad es que nosotros quedaríamos, incluyendo en esta muestra al Congo, a Zambia, a Mongolia, con quien habitualmente no hemos tenido el hábito de compararnos, quedaríamos con prácticamente un 48,5 en toda la muestra. Y respecto al promedio de Perú, Canadá, Australia y Estados Unidos, quedaríamos prácticamente 10 puntos sobre lo que ellos. La carga tributaria resultante en voz de muchos actores que no dependen del sector minero y que no son del sector minero es que es excesiva. Lo ha dicho José Joaquín Jara, profesor investigador del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, Hugo Hurtado, Germán Pinto, Juan Carlos Guajardo, etc. Hay un sinnúmero, no los voy a agotar porque llevo 10 minutos 48, estoy por terminar. Pero en general, la opinión de quienes han hecho un análisis del trabajo, de las indicaciones del gobierno, es que esto es excesivo. ¿Qué nos estamos jugando al final del día? La verdad que retomo algunas palabras de Constanza. Lo que nos estamos jugando al perder competitividad es ser un país menos atractivo para la inversión minera, y ser un país menos atractivo para la inversión minera significa poner en riesgo, no el total, pero parte importante de una cartera de proyectos que Cochilco evalúa en cerca de 70.000 millones de dólares que están parcialmente en ejecución o por ejecutarse. Según el académico Juan Ignacio Guzmán, Chile podría perder una producción de aproximadamente 600.000 toneladas de cobre fino el año 2030, lo que implica más o menos unos 170.000 puestos de trabajo que podrían estar en juego. Aquí este es el gráfico que utiliza Cochilco para definir en qué calidad se encuentran los proyectos y esta cartera. Estoy terminando. ¿Qué tiempo las preguntas? Sí. Por lo tanto, y además tener en cuenta que no solo nos estamos jugando el royalty minero aquí. Ya se han hecho algunos comentarios sobre la reforma tributaria general que va a traer cargas tributarias adicionales. En el corto plazo se van a sumar el proyecto 40 horas, que significa más costo, se va a significar la reforma de pensiones, que es un 6% más de cargo del empleador. Y por lo tanto, antes de las conclusiones, solo 4 aspectos que Constanza quiere terminar y concluyo. Gracias. Solo brevemente referirnos a algunos aspectos adicionales que solicitamos rectificar o aclarar. En primer lugar, y que es muy relevante, la utilización de los gastos de organización y puesta en marcha como gasto para el royalty es algo que creemos que debe ser revisado y que actualmente está en la normativa y que es, de nuevo, muy valorado para los efectos de poder tomar una decisión de inversión tanto de un proyecto minero como de una expansión de un proyecto minero. El segundo punto es ajustar las normas sobre relacionamiento, para que no se hagan extensiva a empresas medianas la obligación del pago del componente ad valorem, mejorar la redacción de la norma que busca no hacer aplicable el componente a las empresas que tienen un margen negativo, explicitar que el componente ad valorem constituye un gasto necesario respecto del componente del margen y respecto del impuesto corporativo, que no quede duda al respecto, y reconsiderar la eliminación de la deducción del componente sobre el margen respecto de sí mismo, ya que puede aumentar la tributación de todas las compañías, incluidas las que no producen cobre, perjudicando especialmente a las empresas medianas. Concluimos entonces con agradecer y aspiramos que siga abierto el diálogo con el gobierno y con las comisiones de minería y energía. Nos parece muy buena la iniciativa que se ha sugerido al inicio de esta comisión para que sea en esta donde se resuelvan los temas de fondo. Reiteramos la disposición de la minería para incrementar su aporte tributario al país sin que perdamos dramáticamente competitividad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Aprovechamos a agradecerle a ambos, digamos a los representantes del Consejo Minero, con sus 2 personeros, por cierto, al profesor. Sin duda que hay un punto de base que está cuestionado y está sobre la mesa, que quisiéramos también darle la palabra a los representantes del Ministerio de Hacienda que nos han solicitado intervenir a propósito de este tema que es sumamente central y que obviamente merece. Sí. Presidenta, voy a retirar porque voy a gobierno. Muy bien, ya. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo muy
muy brevemente. Yo creo que sería bueno en esta discusión y creo que nosotros nos podemos comprometer con los senadores y senadoras de la Comisión de Minería de hacerles llegar una minuta súper detallada respecto a toda la metodología y todos los supuestos de cálculo que nosotros hemos hecho. Eso ya en la presentación que hizo el ministro la semana pasada había bastante detalle, pero creo que en función de esta discusión sería bueno tener aún más detalle. Entonces, nosotros creo que nos podemos comprometer en hacerles llegar eso a los senadores y senadoras dentro de la semana. Ahora, creo que acá hay algo súper importante que hay que tener claro en la discusión tributaria en general, y que es que usualmente las cargas tributarias uno no las puede medir como una simple suma de tasas. Y lo que uno tiene que ver es la combinación entre base imponible y tasa. Eso es algo que uno no puede perder de vista. Y ahí creo que hay al menos dos elementos que son muy importantes. Primero, efectivamente, y esto en cualquier análisis de finanza, probablemente en una de las primeras clases de un curso de finanzas, lo que a uno le van a enseñar es que los flujos hay que medirlos desde el punto de vista descontado. Es decir, 100 pesos no valen lo mismo hoy que en 5 años más. Y eso es muy importante a la hora de tomarlo en cuenta, como decía el profesor Jorrat, cuando uno compara entre jurisdicciones, cuando hay tratamientos de la depreciación que son muy distintos. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y lo segundo que también es muy importante es mirar cuál ha sido el comportamiento histórico respecto a retiro de utilidades. Y lo que vemos en la industria minera es que en los últimos 10 años se han retirado más o menos el 50% de las utilidades que se han generado en el periodo, y por lo tanto, año a año, se ha pagado impuesto adicional por el 50% de esas utilidades, y nosotros creemos que eso es muy importante tomarlo en cuenta también en los cálculos. ¿Ya? Eso tiene que ver con lo que ha pasado hacia atrás. Alguien puede decir, no, mira, los próximos 20 años vamos a avanzar hacia que se retire un 100% de utilidades. Y eso puede ser, pero eso habría que justificarlo muy bien. Entonces yo simplemente cerrar diciendo que todas estas consideraciones y una explicación muy detallada de los cálculos las vamos a hacer llegar, porque efectivamente compartimos que es un elemento muy importante para la decisión que tengan que tomar las senadoras y senadores. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si el senador Esteban Velázquez quiere hacer alguna consulta. Ha pedido la palabra el representante del Consejo Minero, y igual le quisiera dar la palabra al profesor Jorrat a propósito del cuestionamiento que ha habido desde su propio informe, a propósito del informe de la CEPAL, donde hay diferencias que son evidentes de acuerdo a la lectura, las interpretaciones o los mecanismos, y eso sería interesante también tener su opinión. Don Joaquín tiene la palabra y luego profesor. Respecto a este último punto que plantean desde el Ministerio de Hacienda, Presidenta, yo creo que al final efectivamente puede haber un menor retiro de utilidades durante ciertos periodos como práctica, pero eso no significa que la carga que tiene la industria sea la que es efectivamente. Y segundo, que en definitiva, si se toma ese criterio en consideración, termina sancionándose al sector por reinvertir parte importante de su utilidad en el país. Al final eso es lo que está ocurriendo, porque dice, mira, como solo retirar el 50, tengo más espacio para subirte la carga tributaria, de tal manera que si mañana decido retirar el 100, me quedo disparado en la carga tributaria. Entonces, hay un desincentivo efectivo a seguir invirtiendo en el país, porque se tiene en consideración que solo retiro el 50%. Las cargas tributarias efectivas, en cualquier evaluación de proyecto, se toma en consideración cuál es la tasa que tiene establecida el gobierno, digamos, no mi política de cuánto voy a retirar, si retiro el 30 o el 70. Muy bien, yo agradecí la información de, obviamente, su opinión, pero también hay un punto que queda sobre la mesa que tiene que ver con la competitividad. Yo creo que aquí ha sido muy mencionado, pero a propósito del Ministerio de Minería, que no lo tenemos presente aquí, que sería interesante finalmente, que no es tarea propia de la Hacienda, digamos, son menos en este proyecto, pero creo que hay un punto ahí de referencia que todavía no queda bien resuelto, que nosotros quisiéramos, a propósito de la Secretaría, convocarles, porque independiente que no sea el solo elemento, digamos, pero es un elemento bien determinante a propósito de las inversiones. Estamos en un escenario complejo mundial, que decir un escenario nacional, entonces ese elemento que también es relevante a la hora de tomar decisiones, nosotros queremos tenerlo absolutamente claro. Yo a través del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, los convoco a que podamos tener también una
como se dice, respuesta por parte del Ministerio de Minería, las proyecciones que se tienen, sabemos de algunos antecedentes, obviamente, que es lo que conocemos, pero también en relación al impacto y si es efectivo esa afirmación o a lo mejor la injerencia no es de tal magnitud que ponga en cuestionamiento las inversiones. Eso es algo que hay que tener claridad y que nosotros suponemos debemos tenerlo como antecedente claro a la hora de definir también y decidir este proyecto. Se los transfiero a usted. Profesor Llorrat. Gracias, Presidenta. Sí, sobre este tema, a ver, yo lo que pienso es que los inversionistas al final, cuando toman la decisión de si voy a o no invertir en un proyecto, en realidad la tasa efectiva de tributación les da un poco lo mismo. ¿Ah? Ellos hacen el flujo de caja, cuántos son mis ingresos, mis costos, este es el impuesto, y si me da una rentabilidad mayor que mi costo de oportunidad, lo acepto, si no, lo rechazo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente que un mecanismo de depreciación acelerada es importante porque aumenta la rentabilidad de los proyectos. ¿Ya? Y por eso yo creo que para tomar una decisión de inversión, lo que importa es medir todo en valor presente. Yo mismo participé en un estudio que no hizo eso, pero la razón de por qué el estudio que hicimos con Gustavo Lago y David Peters no lo hace, porque ahí lo que queríamos hacer era ver cómo le impactaban las propuestas a las grandes mineras, ¿no es cierto?, a las 15. Y para ellas no tenemos, ni siquiera sabemos cuál es su depreciación acelerada, porque lo que no tiene son datos de los estados financieros y no conocemos el origen de cuánto invirtieron, cuánto fueron depreciando. Entonces ahí uno hace un cálculo que es más o menos lo que hace el Fondo Monetario también. ¿Ah? Pero evidentemente, y por eso yo destaqué esta idea de que si el sector empresarial considera que la depreciación acelerada no sirve, entonces estamos dando un incentivo, estamos perdiendo plata por las puras. ¿Ah? Entonces sería mejor eliminarlo. Gracias, presidente. Sí, una excelente reflexión, porque al final del día, claro, es evidente que cada uno en su rol hace lo que tiene que hacer y toma lo que entiende es más favorable a su objetivo. Pero también hay elementos que no son, en este caso, expuestos a propósito de las propias mecánicas internas de la minería y de su industria, y que se tienen a la vista y debieran considerarse, no sé en qué grado, pero obviamente influyen, sin duda. No es Macarena. Constanza Campos tiene. Gracias, señora presidenta. Una reflexión acompañando lo que está diciendo acá el señor Llorrat. Yo creo que tenemos que distinguir y no confundir el inversionista cuando hace su decisión de inversión en Chile, en la tasa de descuento a la que se traen los flujos, que eso efectivamente es así, ve la rentabilidad de su proyecto, lo trae a valor presente a una tasa de descuento determinado, pero eso es un número distinto al que miramos cuando vemos tasa efectiva, propiamente tal. Entonces, no generemos discusión en torno al 33%, que en realidad es un 38%, incluso si lo vemos en forma histórica, nos vamos a mover siempre en torno a un 38%, porque la forma de medición de la tasa efectiva es distinta a la rentabilidad de un proyecto. Entonces, quizás eso sería algo bueno para poder incluir dentro de alguna minuta como forma de aclaración. Son dos conceptos distintos y es sumamente importante que nos pongamos de acuerdo en esto para los efectos de poder medir nuestra competitividad. Creo que ese es un punto, obviamente, que está en esto de indeterminado, porque mientras se dice por el Ejecutivo del 33, luego el 39 hay una diferencia, hay un diferencial que sería interesante concretamente saber si la respuesta es si es efectivo un 33, no es efectivo, o bien depende de cómo se lea y qué datos se incorporan. Pero eso creo que sería interesante también, a propósito de las minutas que ambos han señalado, a lo mejor reforzarlo y con las mecánicas y los detalles que permitan esa solución, o sea, información. Don Jorge Riesco, para finalizar, no hemos entendido mucho. Muy interesante la discusión, pero también queremos escuchar. Muy brevemente, quisiera llamar la atención al hecho de que venía yo con un objetivo muy modesto, que era, por un lado, representar de que efectivamente la consideración de los números, de los supuestos, era importante, y creo que ese objetivo lo he cumplido, y se ha cumplido en esta comisión gracias al rico diálogo que ha habido. Yo creo que es muy importante que la comisión, y en este caso el Congreso, cuando apruebe esto, sepa efectivamente qué es lo que se está aprobando, qué es lo que se está grabando. Y en ese sentido, si bien es cierto, es obvio, ¿no es cierto?, de perogrullo, que la suma de las tasas no es efectivamente el incremento, sí nos da una indicación de cuál es la importancia de esta reforma. Y en el fondo pasar de un rango de 5 a
entre 5 y 14% a un 8 o un 26% para degravar los márgenes, además de ponerle el 1% sobre las ventas, no es menor. ¿Ah? Eso por un lado. Y por otro lado, voy a hacer la patudez de invitar a esta comisión a analizar el otro aspecto que yo mencioné, y es el de las producciones futuras. Por algo estamos estancados casi hace 18 años en las mismas producciones. Ha habido enormes inversiones y sin embargo no hemos sido capaces de agregar más producciones. Yo entiendo y me duele un poco, incluso viniendo del senador Proens, esta consideración del enorme daño que se le ha producido, digamos, a los territorios producto de la actividad minera. La verdad es que eso es relativo. En gran parte del norte la minería es una forma de vida y claramente es la principal actividad. Por lo tanto, nosotros deberíamos empeñarnos en tener una discusión acerca de cómo hacemos mejor esa actividad que es tan relevante y no cortarla o no afectarla en demasía. Y nosotros estamos desde ahora y siempre hemos estado dispuestos a tener esa discusión y ojalá analizar con mucha tranquilidad cuáles son los elementos que pueden ayudarnos a tener más minería, pero también mucho mejor minería. Y a todo nivel, pequeña, mediana y grande. Muchas gracias. Muy bien, creo que uno de los objetivos de esta comisión ha sido enriquecer el diálogo, generar y acercar posiciones. Creo que a propósito de este proyecto se ha avanzado, esperamos seguir haciéndolo, pero obviamente cuando nos convoca una norma de esta importancia y relevancia, a nosotros nos parece muy necesario también actuar sobre cifras, datos concretos, proyecciones y sobre todo lo que todos queremos, que es respaldar la minería, pero también con todas las consideraciones que se tengan a propósito de una de las principales industrias del país y que queremos en el seno de esta comisión también ser garantes de que esos diálogos y esas coordinaciones se produzcan de la mejor forma, con transparencia como lo hacemos y además con todos los datos y precisiones que aquí se requieren. Así que bueno, en este tiempo que ya se nos terminó, quiero agradecerle su presencia, el poder quedarse todo este rato, pedirle excusa porque muchos tenemos comisiones y no han podido seguir toda la transmisión, pero están todos los asesores de los diputados, también del ministro, se van a llegar. Así que bueno, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Agradecidos nuevamente. Recording stopped.